Buenos días. Hoy quería explicaros el capítulo 18 de Éxodo, que nos hablará de cómo Yetro se convierte. Haremos un vídeo muy corto y luego haremos un directo, hablando del capítulo 18 en profundidad. Dice así, que todo lo que Dios había hecho por Moisés y por el pueblo de Israel, y la manera en que el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Yetro, que era suegro de Moisés, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Yetro la recibió a ella y a sus dos hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés: soy extranjero en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Faraón. Es muy importante comprender que aunque Dios enviara a Moisés a hacer su cometido y él confiaba plenamente, de algún modo envió a su hijo y a sus hijos y a su mujer a casa de su suegro. Porque, ¿y si no volvía? Esto no tenemos que tomarlo como una debilidad, sino porque a veces las direcciones del Señor son claras, pero nuestra humanidad nos hace tener miedo. Es lo más normal. Es lógico tener miedo. Y es parte de ser humano. Y aunque el príncipe de los profetas, como es Moisés, tuvo miedo, porque era una carga, no podía defender el pueblo plenamente, pensando en haciendo voluntad de Dios. Me da igual morir, pero si están mis hijos, si está mi mujer, tengo que protegerlos, yo no puedo estar por ellos. Por eso los despidió. Muy importante saber este concepto, que no despidió a su mujer y a sus hijos por no tener responsabilidades, sino porque no podría haber hecho la voluntad de Dios. Por ese temor de mis hijos, mi mujer, es importante. Lo veremos como más adelante vemos como los mismos apóstoles, cuando fueron con el Señor, aun estando casados y con hijos, hubo un tiempo en el que los dejaron a casa y luego volvieron. Por supuesto, no es para siempre, igual que Moisés, porque no podían hacerlo, no poder, o sea, es muy fácil para el hombre dar la vida por un ideal, ¿eh? No, es algo más, es algo fácil, pero cuando hay gente que depende de ti, y sobre todo tu mujer y tus hijos, pues tiendes a defenderlos, ¿no? Es de lógica. Aquí dice que llegó a los oídos de Yetro, sacerdote de Madián. Él era un idólatra. Yetro era un pagano. Y si escuchamos la historia que nos cuentan los sabios de Israel, entendemos que él era un hombre que practicaba la hechicería, la magia y cualquier superstición. Iba en busca de cualquier religión, de cualquier superstición, de cualquier cosa, para, para aprenderla, para practicarla. Era un buscador de la verdad. Fijaros que aquí vemos que a veces, como creyentes, tendemos a rechazar todo aquello que no venga de Dios, y hacemos bien en parte. Pero fíjate que Moisés, siendo el príncipe de los profetas, cuando vio a su suegro, se inclinó ante él, con respeto, y no lo echó fuera, y no dejó de escucharle, sino que dice, y continúa, muy importante este concepto: Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Es decir, hubo cordialidad entre ellos, aunque él era un idólatra. Moisés aún no sabía que Yetro se había convertido, ¿vale? Él, al escuchar todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, se convirtió, creyó en el único Dios. Pero Moisés aún no lo sabía, y aún así le guardó respeto. Es una cosa que tenemos que aprender a veces a algunos creyentes, ya sé que todos no, pero algunos creyentes tenemos que tener esta capacidad de ver la persona que hay detrás de su ideología. ¿Eh? Entonces dice, entraron a la tienda de campaña, intercambiaron saludos y se desearon lo mejor. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel. Es decir, empezó a explicarle paso por paso toda la historia con sus mandamientos, porque Yetro quedó fascinado con todas las cosas que hizo y se convirtió. Y ahí viene una cosa que rompe con todas las reglas de cualquier iglesia. Cuando viene alguien nuevo, ya sea católico, ya sea evangelista, da igual. Cuando viene alguien nuevo que
le llamamos neófito, cuando viene alguien nuevo, decimos, hay cosas que no se pueden decir para no hacerles daño, ¿vale? Entonces empezamos a hablar de Dios, de sus maravillas y que Dios le ama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora hace una cosa, Moisés, que está en contra de todos los pastores o curas. Y dice, habló a Faraón y los egipcios en favor de Israel, pero, coma, y todas las dificultades con las que se había encontrado en el camino. O sea, el lenguaje, mira, la Biblia está escrita en hebreo, y un hebreo muy antiguo. Y hay palabras o frases que en sí encierran detrás una gran historia, que por eso pues, se puede leer en el Talmud, la Gemara, ¿vale? Que los sabios de Israel, otras fuentes, en las que sabían por tradición oral más o menos qué pasó allí. Entonces, dicho de otro modo, le explico todas las maravillas que Dios había hecho con él, su poder, su fuerza, cómo el Señor lo salvó, pero también todas las dificultades, cómo vinieron los egipcios y casi los matan, cómo pasó miedo, cómo el faraón no quiso dejar al pueblo, sino que les puso más cargas pesadas. O sea, les explico que por hacer la voluntad de Dios, que les acabó salvando, sufrieron muchísimo. Y siguen sufriendo, están en el desierto, porque dice que Jetro fue al desierto a ver a Moisés. Es al desierto donde fue. Y esto es maravilloso. Es maravilloso. En cómo Moisés, el que es el rabino de rabinos, ¿no? Después de Jesús, para los que creemos en Jesús, claro está. ¿Cómo explicó? ¿Cómo no le vendió la moto a Jetro? Diciendo, oye, yo sé que tú has buscado la verdad y ahora estás muy emocionado. Que sepas todo lo que hemos sufrido también. Y eso, hermanos, es maravilloso. Es un guantazo a todos nosotros, sobre todo a mí, que cuando vienen almas nuevas tengo mucho tacto, depende de qué cosa, incluso a unos hermanos les digo, hoy depende de qué tema no habléis con los nuevos porque les puede hacer daño. Qué tonto soy. Qué tonto soy. Y la forma de administrar que tenemos la mayoría. Pero es muy tonto de nuestra parte. Es muy importante dar las dos opciones. El Señor te ama, el Señor te guarda, el Señor te manda, el Señor te dirigirá, sí. Pero que sepas que hay mucho sufrimiento también entre medio. Porque Egipto, que en hebreo se llama Mizraim, que significa estrecho, ese estrecho significa dificultades que tenemos en este mundo, que para obedecer a Dios debemos de salir de él. Porque el mundo es Egipto, o Babilonia, llámaselo como quiera, que representa la estrechez, la dificultad que hay de salir del mundo. Uy, perdón. La dificultad que hay para salir del mundo. Espero que os haya gustado este trocito, es muy interesante y bueno, que Dios os bendiga mucho.